Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amim, benatan lanu et torato, Baruch atah Yahweh noten atorah, beshen Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado entre todos los pueblos para darnos tu palabra, tu Torah de verdad. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre de Yeshua HaMashiach recibimos tu instrucción. Amén y amén. Vaya conmigo a Levítico capítulo 23, versículos 9 al 11. Levítico 23, versículos 9 al 11. Cuando usted lo tenga me dice amén. Vaidaber Yahweh el Moshe lemor, y habló Yahweh a Moisés diciéndole: Daber el Bene Israel veamarta aleem kitabu el haaretz asher ani noten lachem utkarstem et sirah va'aveten et omer reshit ketzkirchem et alcoem. Habla a Israel y diles: cuando hubieres entrado a la Eretz que yo os doy y cegareis su mies, traeréis al Cohen un omer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Verso 11. Ve'enifet haomer lifnei Yahweh lirtzonhem mimchorat Shabbat yefnu haKohen, el cual mecerá el omer delante de Yahweh para que seáis aceptos al día siguiente del reposo, lo mecerá el sacerdote. Palabra del Eterno. El tema del día de hoy es la fiesta de las primicias, Bikurim, conocido sí en hebreo como Bikurim. Bikurim significa primeros frutos, primeros frutos. Es parte de las primeras 3 fiestas dentro del calendario que el Eterno dio a su pueblo Israel, y también se celebra durante la estación primaveral, que comienza con el mes de Nisan, que es el primer mes del calendario hebreo. Esta fiesta se celebra en el contexto de lo que es la fiesta de Pesaj, la fiesta de Pesaj, mal llamada Pascua. Después de la liberación, ¿sí?, del pueblo de Israel, que fue la noche del 14 de Nisan, ¿sí?, y después de la celebración posteriormente del primer día de la fiesta de los panes sin levadura, quiero que vaya usted conmigo a Éxodo capítulo 12, versículos 14 al 20. Shemot 12, versículos 14 al 20. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Vamos a ir a Levítico capítulo 23 y en el contexto leer desde el versículo 6 hasta el 8. Levítico capítulo 23, Vayikra 23. Vayikra es el nombre hebreo, el nombre original. Capítulo 23, versículos 5 al 8.
En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesaj es de Yahweh. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Entonces, entendiendo lo que dice la palabra sobre el Bikurim, sobre los primeros frutos, es decir, que si Pesaj se celebra en el atardecer del día 14, ¿sí?, cuando inicia, las primicias tienen que celebrarse el día 16 del mismo mes, como estuvimos leyendo en Levítico 23, versículos 5 al 8. Es una de las 3 fiestas, dijimos, de cosecha. En este caso, principalmente de la cebada, entre otros frutos. Las otras 2 fiestas de cosecha se llaman Shavuot, que es el trigo, ¿sí? Entonces, repasamos: Pesaj, cebada; Shavuot, trigo; Sukkot, frutos de los árboles. ¿Sí? Son 3 fiestas de cosecha. Entonces tenemos Pesaj, Shavuot y Sukkot. Asimismo, la Torá llama en Shemot 34 a estas 3 fiestas Shalosh Regalim, que son 3 fiestas de peregrinación. Así es conocida como la fiesta de los primeros frutos del año. Ahora, lo que tenemos que ver en esta fiesta son los significados y principios que podemos extraer de esta preciosa fiesta de cosecha. En primer lugar, es que el Eterno sea el primero en nuestras vidas. O sea, a través de esta fiesta nosotros podemos observar que Elohim desea ser el primero, no el último, sino el primero, el que tiene el primer lugar. Él desea tener el primer lugar en todo, el primer lugar en nuestra vida y el primer lugar en nuestra labor o nuestro trabajo, nuestra bodá, nuestro esfuerzo. Este principio lo vemos expresado tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah, tanto en el Antiguo Pacto como en el Pacto Nuevo. La declaración de Emuná que nuestro pueblo Israel hace es Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Be'avta et Yahweh Eloheja, bechol levaveja o bechol nafsheja, u bechol meodeja. Y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Be'ayua de barin aele, asher anoji. Y estas palabras que yo te estoy ordenando hoy, ayom mal levaveja, estarán sobre tu corazón. Esta es la declaración de fe que hace nuestro pueblo Israel. Por eso Bikurim se conecta con nuestra declaración de fe. Claro que después de declarar las bendiciones sobre su pueblo, vaya conmigo, por favor, a Deuteronomio 26, de Barim. Miren qué tremendo el Eterno, bendito es su nombre. Deuteronomio 26, versículos 16 y 17, y tome nota, amado hermano, amada hermana. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Ayom manze Yahweh Eloheja, metzapja lasot et hachukim maele beet hamishpatim. Yahweh tu Elohim te manda hoy que cumplas estos estatutos y estos mishpatim, estos decretos. Beshamarta beasita otam bechol levaveja u bechol nafsheja. Cuida muy bien, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Et Yahweh amarta yom liyot leja Elohim, la lejet bidrahab. Has declarado solamente hoy que Yahweh es tu Elohim y que andarás en sus caminos. Belishmor hukav umitzvotav umishpatav belishmoa bekolo. Y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, que escucharás y que escucharás su voz. Qué preciosa palabra. Aquí resume estos 2 versículos
nos resumen la entrega de que el eterno tiene que ser lo primero en nuestras vidas. El primer lugar en nuestra vida, dijimos el primer lugar en nuestra labor, en nuestro trabajo. Y de hecho, si nos queda duda alguna, Yahshua, HaMashiach, nuestro Adón, lo rectificó. Mateo capítulo 5, versículo 43, dice la Escritura, Yahshua les dijo, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Mateo 5, 43. Nuestra fe, nuestro amor es tan valioso para el Eterno que lo que Él le recrimina a su Keilah es representada. ¿Cuántos se acuerdan del estudio de las 7 Keilot? A una de las Keilot, la Keilah de Éfeso, ¿qué fue lo que le recriminó? Fue la que había dejado el primer amor. ¿Cuántos se acuerdan? Y le exhorta a examinar dónde se extravió, que se arrepienta y que haga las primeras obras. Eso está en Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. O sea, amados Sajín, Él desea ser nuestro primer amor y que nuestras obras reflejen esa fe, ese amor y esa entrega a Él, plena. Asimismo, la ofrenda de los primeros frutos al comienzo del año expresa nuestro deseo de entronar al Eterno, de ponerlo como nuestro Adón, como el primero en nuestra vida, en nuestra labor y en todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos en nuestra vida, para que Él sea exaltado. Bikurim, damos a Elohim primero. Damos a Elohim primero. A través de nuestras ofrendas de primicias, expresamos el principio que antes que cualquier otra cosa, damos al Eterno lo primero de todo, no lo último o lo segundo, sino lo primero. Para Él es lo mejor y lo primero, lo escogido. El primer principio está muy ligado al segundo. En vista que el Eterno es el primero en nuestra vida, nuestras primeras cosechas, frutos o resultados de nuestra labor, nuestro esfuerzo, todo lo que el Eterno provee, porque todo viene de Él, se lo damos a Él primero. Al establecer Él esta fiesta, entre otras ordenanzas similares, nosotros podemos ver claramente que el Eterno desea los bikurín de nuestra labor. Es bueno honrarle con una ofrenda de los primeros resultados de nuestra labor. Es bueno. Proverbios, Mishlei, Sefer Jochma, el libro de la sabiduría, nos enseña que el cumplimiento de este principio trae consigo una gran verajá, una gran bendición. Proverbios capítulo 3, versículos 9 al 10. Miren lo que dice. Kabetet Yahweh meoneja umereshit kol tebuateja. Honra a Yahweh con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y completa el pasuk 10 diciendo, Vayemalú asameja sababetirosh y abrejat yivrotzu. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Qué precioso. El Eterno devuelve bendición a todo aquel que le honra. Por eso siempre lo decimos, Yahweh honra a los que le honran. Ejemplo, la ofrenda de Abel. ¿Cuántos se acuerdan? La ofrenda de Abel. Ebel. Cuando traemos nuestras primicias, tenemos que tener en mente algo, mis amados, que el Eterno desea en nuestra vida y en nuestras labores. Lo primero, lo mejor y lo escogido. Anótelo. Lo primero, lo mejor y lo escogido. Esto nosotros lo podemos ver en la primera ofrenda dada al Eterno registrada en la Biblia. La primera ofrenda que aparece registrada en la Escritura son las ofrendas de Caín y Abel. Vaya conmigo a Génesis. La Escritura ahí relata sobre este evento. Génesis, Bereshit, capítulo 4, versículos 3 y 4. ¿Lo tienen, amados?
Dice el texto, Vayei miketz yamim Yahvé, Caín mi peria adamá, minjala Yahweh. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh, dice. Y dice el otro pasuk, Bevel, o sea, Yabel, Evigamu mi bejorot sonó, umejeleben bayesha Yahweh, elebel bel minjato. Y Abel trajo también de los primogénitos, subraye los primogénitos, de sus ovejas, de lo más gordo, subraye lo más gordo, de ellas. Y dice el pasuk, y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda. Este es un ejemplo precioso que la Biblia nos enseña, un principio. De Caín se dice que trajo del fruto de la tierra una ofrenda, pero de Abel se dice que trajo de los primogénitos. ¿Qué son los primogénitos? Los primeros nacidos. Y de lo más gordo. ¿Qué significa lo más gordo? Lo mejor, lo escogido. Así significa en el texto hebreo. Por lo tanto, el Eterno miró con agrado el corazón adorador de Abel y su buena ofrenda. De manera equivocada, muchas veces se ha dicho que al Eterno le agradó más la ofrenda de Abel porque eran sacrificios de animales. Pero eso no es lo que podemos ver en este relato, ni en la celebración de la fiesta de las primicias. Lo que el Eterno ve con agrado es que el adorador propone en su corazón darle al Eterno, Elohim. Eso es lo que realmente agrada al Eterno. ¿Lo repasamos? Lo primero. Segundo, lo mejor. Tercero, lo escogido. Póngale con el 1, 2 y 3. El ejemplo de que Yeshua HaMashiach está presente en cada una de las fiestas de nuestro pueblo Israel es porque Yeshua es el primogénito. Viendo esto que repasábamos recién, podemos ver ahora que hay una estrecha relación entre las primicias y los primogénitos. Bikurín es la misma raíz, la raíz es Bejor. Bejorot significa primogénitos y Bikurim significa primicias. ¿Sí? Viene de la raíz Bakar, que es lo primero. Claro que el texto de la Torá, cuando habla de los frutos, aparece como el Omer Reshit, el primer Omer. Omer Reshit. Bikurim, si quieren anotarlo, es B-I-K-U-R-I-M. Bikurim. Y Bejorot también es con B grande y con J. Bejorot, que son los primogénitos o los primeros nacidos. Entonces, entendiendo que hay una estrecha relación entre las primicias y los primogénitos en el contexto de la celebración de Pesaj, de la Pesaj. De hecho, en la primera Pesaj, en la cena de esa primera noche de Pesaj, se observan los elementos de las primeras 3 fiestas. ¿Cuáles son los elementos? 1, el cordero, que debía de ser de 1 año, en su primer año y sacrificado en el primer mes. Hay algo simbólico, hay algo profético aquí. 2, la sangre del cordero de Pesaj sería el precio por la liberación o por la redención de todo el pueblo de Israel, para que no fueran heridos por el ángel de Yahweh. Y 3, los panes debían ser sin levadura. Fíjense, 3 elementos: el cordero, la sangre y los panes sin levadura. Nuestro Adón Yeshua HaMashiach cumplió a cabalidad el mensaje profético encerrado en estas 3 fiestas solemnes. Los escritos de Brit Hadashah señalan que Él es el Bejor, Él es el primogénito, Él es el primero. Es un título que conlleva varios significados. Vaya conmigo a Colosenses, capítulo 1. Colosenses. Capítulo 1, versículos 15 y verso 18, por favor. Colosenses 1, 15 y verso 18.
O sea, Brit Hadashah se usa la palabra Bejor, la palabra hebrea, en el texto hebreo, que literalmente significa el primero en nacer, el primogénito. ¿Tienen todos? Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación, verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Keilah. Él, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Sí? Entonces, en los textos del Brit Hadashah señalan que Yeshua es el Bejor. Por eso está relacionado con la fiesta de Bikurim. Punto número 2. En el Tanaj, ¿qué es el Tanaj? Es el antiguo pacto, el mal llamado Antiguo Testamento. El Tanaj también utiliza la palabra hebrea Bejor, que pudiera significar, además de primogénito, también el mayor, el primero, la primicia o la primogenitura. Bejor, B-E-J-O-R, Bejor. Y también, amados, este término o este título tenía otros significados. Por causa de los beneficios que conllevaba la primogenitura, llegando a significar más un título de honor, como por ejemplo mi precioso, mi especial, mi predilecto, que nada tenía que ver con su primer significado, el primero en nacer. Así vemos los casos de que el Eterno usó este título en ciertas personas, por ejemplo Israel, Jacob. Israel es el nombre que recibe de parte del Eterno, su nombre es Jacob. El Eterno lo declaró su primogénito, aunque realmente lo fue Esaú, ¿sí o no? Esaú. Miren, vayan conmigo a Éxodo capítulo 4, 22, para que lo corroboremos, amados. Shemot 4, 22. Y dirás a Faraón, Yahweh ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Sí? Todos sabemos que Esaú era el primogénito, pero el Eterno utilizó el título de Bejor para referirse a Jacob. Otro ejemplo lo encontramos en Efraín. Efraín, aunque el primogénito fue Manasés, dice Jeremías 31. Vamos a ir a Jeremías 31, versículo 9. 31, 9. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Versículo 20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Yahweh. Fíjense que le dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? El primogénito. Qué tremendo, ¿verdad? El Eterno pone los títulos porque sabemos, para los que estudiamos la Torá, sabemos que la palabra Bejor tiene mucho peso en el texto de la Torá. Otro ejemplo es David Amelech. Aunque él era el último de 8 hermanos, miren lo que dice el Salmo 89. Salmos 89, 20. Dice, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Verso 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces aquí vemos que no necesariamente es el primer nacido en el hogar, sino que el Bejor es un título que el Eterno nos da. ¿Qué dijo Yeshua? Que los últimos serán los primeros. Así que el título primogénito conlleva el sentido de los beneficios de la primogenitura. Por ejemplo, en Génesis 25, versículo 23, vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia.
Génesis 25, versículo 23. Aquí vemos el señorío sobre todas las propiedades del Padre y sus hermanos. Si lo quiere anotar, dice el verso 23, y le respondió Yahweh, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Génesis capítulo 27, 29, vamos un poquito más adelante. Otro ejemplo más. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Entonces aquí vemos el señorío sobre todas las propiedades del Padre y de sus hermanos. Los beneficios de la primogenitura, según la Biblia. También vemos en el texto de Devarim, Deuteronomio 27, Devarim 27, 21, 17. Devarim 21, 17, si gustan anotarlo, 21, 17. ¿Lo tienen, amados? Dice, Kieta Bejor ben Asenua Yakir, mas el hijo de la aborrecida se reconocerá por Bejor, por primogénito. Lapid lo pitshnaim Bejol asher yematze, lo kiu reshit o no lo mishpat, a Bejora, para darle doble porción de todo lo que le fuere hallado, porque aquel es el principio de su fuerza, el derecho de la primogenitura es suyo, dice el texto de la Torá. Entonces aquí vemos que se le pone el título de Bejor, así está escrito en la Torá, Kieta Bejora Bensuná, mas al hijo de la aborrecida se reconocerá por primogénito, justamente por los beneficios que trae la primogenitura. El Salmo, como leímos, el Salmo 89, versículo 27, lo pone como el primero principal entre sus hermanos u otros. Y el caso de David que vemos, un ejemplo. Pasamos a Bri Hadashah. En el Bri Hadashah vemos que a Yeshua HaMashiach es el primogénito. Leímos recién en Colosenses 1:15 que es el mejor de toda la creación. ¿Qué significa el primogénito de toda la creación? Que Él es el principio ante todo. Él no vino después, Él estaba antes. Y que ejerce señorío y supremacía sobre todo lo que es creado. Mire lo que dice Mateo 28. Mateo, capítulo 28, versículo 18. Mateo 28, 18 dice: Y Yeshua se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es el mejor, Él es el primogénito de todo lo creado. Vemos el caso también de Miriam, Lucas. Vamos a ir a Lucas capítulo 2, verso 7. Lucas 2, 7. Dice así: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un, bueno, aquí dice pesebre, pero no es pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué fue lo que le nació? El primogénito. ¿Quién es el primogénito? Yeshua. ¿Sí? El primer hijo nacido a Miriam entre sus hermanos. También en Mateo 12 hay otra referencia, en Mateo 12, 46 y 47. Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Tu madre y tus
hermanos. Se dirigieron al primogénito, el primer nacido entre sus hermanos. En Lucas 8 también aparece otra referencia, el versículo 19 y 20. Lucas 8, versos 19 y 20. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Yeshua, el primogénito. También leímos en Colosenses 1:18 que Yeshua es el primogénito entre los muertos. ¿Qué significa el primogénito entre los muertos? Significa el principal entre los que han resucitado y resucitarán. Repito, significa el principal entre los que han resucitado y los que resucitarán a futuro. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis 1, versículo 5. Y de Yeshua a Mashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Yeshua es su nombre. También en Romanos 8:29 vemos otro ejemplo más, como el principal entre muchos hermanos. Romanos 8:29 dice, ¿lo tienen, amados? Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Es decir, Él es el supremo, Él es el principal en la congregación de los Benei Israel. Hebreos capítulo 12 también afirma en el versículo 23, 12-23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Elohim, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. La Keilah de los primogénitos que están escritos en los cielos. Los Bejorot, así está en el texto. Yeshua es Bikurim. Además, como vemos en la escritura de darle el título de primogénito de Bejor, Sheliach Shaul, el mal llamado apóstol Pablo, también declara que Yeshua es Bikurim entre los muertos y entre los que resucitaron. En 1 Corintios 15, versículos 20 al 22, mas ahora el Mashiach ha resucitado de los muertos, Bikurim, primicias, de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados. Baruch Hashem, Yeshua a Mashiach. Entonces, Yeshua en esta fiesta, en Bikurim, se hace presente incluso en el Brit Hadashah, y por eso quiero que usted tome nota de las porciones como lo presenta Shaul en Bikurim. En 1 Corintios 15, 20, 21 lo vemos como las primicias de todos los resucitados, la primicia de los que resucitaron, la resurrección. En Colosenses 1:15 y Romanos 8, 22 y 23 se lo presenta Yeshua como la primicia de toda la creación. En 1 Corintios 15, 22 y 23 como las primicias de la redención. Vaya conmigo a Apocalipsis 14, versículos 3 y 4. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000
que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias bikurim para Yahweh y para el Cordero. ¿Sí? Hasta el verso 4. El primogénito y la primicia de la redención. Y 1 Corintios 15, vamos a volver, ya lo leímos recién, pero vamos a marcarlo ahí. Desde el versículo 23, voy a leer hasta el 28. Pero cada uno en su debido orden: Mashiach, las primicias, Bikurim, luego los que son de Mashiach en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino a Elohim y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Elohim sea todo en todos. Un solo Elohim. Entonces aquí vemos que es Bikurim del reino de Yahweh. Primicias de Malhut Shamaim. ¿Qué significa esto? Que descendió para cumplir el propósito, pero que en el fin de los tiempos, dice Corintios 15, que volverá para entregar las primicias, claro, y se complete, como dice la segunda parte del versículo 28, sujetando todas las cosas para que el Eterno sea todo en todos. Por eso la Biblia no se contradice, amado hermano, amada hermana, usted que está escuchando este audio, no se contradice de que hay 2, 3 dioses. No. Es un solo Elohim. Shema Israel, Yahweh Eloheinu y Yahweh Echad. Nuestro Adón sabía perfectamente que su vida, al igual que un grano de trigo, debía ser sembrada en la tierra para que pudiera dar los frutos para una nueva vida en Malhut Shamaim. Y así lo profetizó en Juan 12, 24. Dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Lo leemos de vuelta. Palabra de Yeshua: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Por eso era necesario la muerte. En otro momento declaró también el Adón, bendito es su nombre, en Juan capítulo 5, versículos 20 al 21, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Sí? Repito, así también el Hijo, el Ben, Yeshua, a los que quiere le da la vida. Luego dice también en Juan, vamos un poquito más adelante, Juan 6, verso 39 y 40. Dice luego: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, con esto en mente, mis amados, tanto el Adón como todos los Sheliachim, los enviados de Yeshua,
nos enseñan que Él es el primero, que Él es el principal en el reino de Yahweh. Y en su plan de redención para toda la humanidad y toda la creación, Él desea darnos un lugar primero, no último. Por eso las palabras de Yeshua decían: ustedes deben de perseverar hasta el fin, no desmayen, no se turbe vuestro corazón. Podemos concluir que cuando recordamos la fiesta de Bikurim, la fiesta de las primicias, debemos recordar lo que el Eterno quiere enseñarnos a través de ella. Vuelvo a repetir, Él desea ser el primero en nuestra vida, en nuestras labores, en todo nuestro entorno. Él desea que le demos a Él lo primero, lo mejor y lo escogido del fruto de nuestras manos, del resultado de nuestro esfuerzo. Dijo David, el rey, David Amelech: no le ofreceré a Yahweh algo que no me cueste. Le daré de lo mejor, le daré de lo que me cueste, ya sea una ofrenda material, en frutos, en cambios, en señales, en cosas espirituales, en cosas materiales, en muchas cosas se dan frutos. Todo es fruto. Cuando Yeshua dijo que al árbol se lo conoce por sus frutos, si está verde, si está podrido, si está seco, si está bueno, si está muy tierno, si está maduro, se lo conoce por sus frutos. Entonces, eso es el mensaje que Yeshua nos da. Saber que todo lo que nosotros hacemos son frutos, frutos que damos. Claro que hay frutos buenos y frutos malos. Entonces vimos que hay una estrecha relación entre las primicias, Omer Eshit o Bikurim, los primeros frutos, y Bejorot, el primer nacido, la primogenitura. También podemos concluir que Yeshua como Bejor, como primogénito, no significa necesariamente que él fue el primer hijo de Elohim, sino más bien aquel que tiene todos los privilegios de un hijo mayor. Así lo podemos leer en Colosenses 1:18. Y Shaul acierta al declarar: para que en todo tenga preeminencia, dice Colosenses 1:18. La fiesta de Bikurim tiene su máximo y más claro cumplimiento en la resurrección de Yeshua HaMashiach, la cual aconteció tal como había sido profetizada por la Torá y los profetas. A los 3 días después de la celebración de Pesaj, y quiero que vaya conmigo a Levítico 23 para leerlo. Es importante que usted lo corrobore con la Escritura y que su fe sea en base a la Biblia y no en base a otras cosas. Levítico 23, versículo 4, dice, desde el verso 4 hasta el 11, voy a leer: estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Todas tienen que ser convocadas en el tiempo señalado. Verso 5, en el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesaj es de Yahweh. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Entonces aquí vemos, y podemos seguir estudiando más sobre el capítulo 23, pero el estudio del día de hoy estamos centrados en Bikurim, en las primicias. Entonces se cumple la pregunta, se cumple la palabra de la ley y los profetas, la Torá,
lo que fue anunciado en las primicias? La respuesta es sí. Por lo cual es el declarado las primicias de la resurrección. Sí, las primicias de la resurrección. ¿Qué significa primicias? Bueno, la palabra hebrea es bikurim. Y resurrección el tercer día, contando desde el 14. De la redención y de toda nueva creación en el reino de Elohim. ¿Sí? Si el día 14, que es Pesaj, se cuenta, claro, porque ese día entra 15, 16, entrando el día 16, comenzamos, según lo escrito en el texto de la Torá, Tisapru Shibat Shavuot Temimot. Contarán ustedes 7 semanas completas al día siguiente, Mimojorat Shabbat. Mimojorat Shabbat significa al día que le sigue al reposo del día 15. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, y los evangelios dan testimonio, que el día de reposo es conocido por Hag Amatzot. Así se le llama, Hag Amatzot. En realidad, nuestro pueblo Israel lo conoce como Rishon Shel Amatzot. Rishon Shel Amatzot, que significa primero de panes sin levadura. Y Shevi'i Shel Amatzot significa el séptimo de panes sin levadura, que es otro Shabbat más. Recién lo estudiamos, lo leímos. Ahora, dentro de esa fiesta de panes sin levadura es cuando se ve la mano poderosa del Eterno, la resurrección del primogénito, y entonces comenzamos con el conteo de los 50 días para la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot no es el tema del día de hoy, pero la fiesta de Shavuot es exactamente 50 días después del día siguiente del primero de Hag Amatzot. Entonces nunca nosotros nos puede variar la fecha, porque 50 es 50, es un número cerrado. No puede ser 53, no puede ser 47, no puede ser 51, siempre va a ser 50. En realidad son 49, pero los 49 días los completamos un día antes, porque el día 50 celebraréis fiesta. Póngase de pie en esta tarde y vamos a darle gracias a nuestro Abba Kadosh por el estudio bíblico que nos permite, y ruego al Eterno que usted se esfuerce y siga escudriñando su palabra y sigamos cumpliendo los mitzvot con mucha alegría, con mucha sinjá, y que podamos llevar siempre lo primero al Eterno, lo mejor, lo escogido. Amén, amados Sahim. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam. Bendito sea tu nombre, Abba Kadosh, por darnos las fiestas de la primicia. La primicia, Padre, lo mejor de todo. Gracias, Abba Kadosh, porque tu palabra nos enseña a ponerte desde nuestra declaración de fe, Shema Israel, en nuestro corazón en primer lugar. Gracias, Padre, porque esa es la lucha que en este mundo se nos presenta, pero sabemos, Padre, que todos aquellos que confiamos en ti no seremos avergonzados. Gracias, Padre eterno, por enseñarnos las primicias de la resurrección, por mostrarnos el mensaje de Yeshua proféticamente, Padre, cumpliéndose en cada día señalado. Gracias, Abba Kadosh, porque tú nos enseñas que es mejor dar que recibir. En el nombre poderoso de Yeshua te agradecemos también por todas las familias de la tierra que están regresando a la Torá, que están regresando a tus tiempos, que están entrando, Padre bendito, a celebrar la restauración en la Torá de Israel. Beshen Yeshua a Mashiach, bendícenos con la luz de tu presencia y recibe, Padre, toda ofrenda, toda minjá, toda terumá, todo lo que tu pueblo Israel te trae con gratitud. Beshen Yeshua a Mashiach, amén y amén.